Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y me da mucho gusto encontrarme nuevamente con ustedes en Reporte Climático, el espacio de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como cada semana, invitamos a algún especialista de la región iberoamericana para abordar las causas, consecuencias y oportunidades frente al mayor desafío de nuestro tiempo, la alteración del clima. En esta ocasión hemos realizado un programa especial con dos activistas ambientales quienes buscan generar un impacto positivo en México a través de varios ejes de acción. El activismo ambiental implica acciones individuales o grupales para proteger el medio ambiente y promover la sostenibilidad a través de la defensa de políticas ambientales y la concienciación sobre problemas ecológicos. Es el momento de hablar de Plugin MX. ¿Qué tal si pudiéramos combinar el ejercicio físico con el cuidado del medio ambiente? ¿Es posible ayudar al planeta y a la par mantenernos saludables? Esa clase de preguntas dieron pie a Plugin, una tendencia global que promueve el bienestar físico y mental de las personas al mismo tiempo que favorece el equilibrio planetario. Este movimiento llegó a México impulsado por nuestra primera invitada, Elisa Apátiga Vega, una entusiasta del deporte y de la educación ambiental. Hoy conversaremos con ella para que nos platique en qué consiste Plugin MX, qué se necesita para practicarlo y cuáles son sus resultados. Pero antes vayamos a un breve recorrido por la actualidad climática global. La frecuencia y la magnitud de los eventos meteorológicos devastadores ha ido en aumento conforme sube la temperatura planetaria, lo cual, a su vez, responde a concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera cada vez más altas, producto de la quema masiva de combustibles fósiles. Esta relación de causa-efecto está siendo constantemente avalada por estudios de atribución climática, disciplina que desde hace más de 2 décadas demuestra la inequívoca relación entre el cambio climático y las crecientes probabilidades de desastres más mortíferos y costosos. La ciencia de la atribución climática ha alcanzado tal precisión que sus conclusiones señalan a países desarrollados y empresas transnacionales específicas como responsables de la gravedad de las afectaciones. Sus hallazgos han permitido que gobiernos, organizaciones e individuos formulen demandas contra las entidades culpables en busca de una compensación equivalente a los daños provocados y, simultáneamente, están creando conciencia sobre lo urgente que es frenar la crisis. Durante los últimos 50 años, las poblaciones silvestres de flora y fauna han disminuido, en promedio, un 73% a nivel mundial, reveló Planeta Vivo 2024, un nuevo informe del Fondo Mundial para la Naturaleza. Este desplome ha sido de 95% en América Latina y el Caribe, lo cual convierte a la región en la más impactada por la pérdida de biodiversidad. De acuerdo con Dialogue Earth, para el reporte se tomaron en cuenta casi 35.000 tendencias poblacionales de más de 5.000 especies y sus resultados apuntan a que la vida de agua dulce es la que más bajas ha sufrido, seguida de la vida terrestre y marina. El declive que amenaza con desestabilizar a las sociedades humanas es consecuencia de la degradación y desaparición de hábitats, principalmente. Pero la sobreexplotación de la naturaleza, la introducción de especies invasoras, la propagación de enfermedades, la contaminación y el cambio climático también figuran entre las causas. Ante el calentamiento global, algunos científicos proponen una polémica solución de geoingeniería: desviar los rayos del sol para enfriar al planeta. Uno de ellos es el investigador David Cade, de la Universidad de Harvard, y su premisa es que el exceso de gases de efecto invernadero en la atmósfera demanda acciones paralelas a la reducción de emisiones. Estas iniciativas se basan en el efecto Twomey, que establece que muchas gotas pequeñas reflejan la radiación solar en mayor medida que unas cuantas gotas grandes.
Sus entusiastas ya han calculado el tamaño ideal de tales gotitas y han encargado máquinas capaces de producirlas en forma de aerosoles. No obstante, el uso de esa tecnología permanece en fase experimental a pequeña escala. Medios de comunicación señalan que gobiernos, organizaciones ambientalistas y otros grupos de expertos se oponen a la geoingeniería porque sus efectos adversos a nivel planetario son desconocidos y porque desvía la atención del origen del problema, que continúa siendo la quema masiva de combustibles fósiles. En promedio, cada mexicano genera diariamente 1 kilo de basura. Al sumarlos, el país en conjunto produce unos 42 millones de toneladas de desechos por año, cantidad que llenaría la pirámide del Sol en Teotihuacán 175 veces. La Ciudad de México por sí sola produce 30% de esos residuos. Aunque el plugin surgió en Suecia alrededor del año 2016, las crisis que lo han inspirado son mundiales e incluyen, por supuesto, al cambio climático. Se debe a la extracción de petróleo, a la deforestación de los bosques, al cambio de uso de suelo. Bueno, y una serie de actividades que generadas por la humanidad han hecho que estas emisiones de carbono aumenten casi el doble a lo que se han mantenido durante millones de años. Y esto ha tenido pues consecuencias como sequías, que las hemos estado sintiendo en nuestro país, y por otro lado lluvias torrenciales mucho más fuertes, más seguidas, y el descongelamiento de los polos, entonces el aumento del agua, se calienta el mar. Pues hay una serie de cosas que están pasando en este sistema llamado planeta que se están desequilibrando. Las consecuencias de este desbalance son múltiples y afectan en mayor o menor medida a todas las personas. También en el tema de salud, y bueno, hay problemas con los alimentos, ya no tenemos tampoco suficientes nutrientes porque los suelos están ya muy sobreexplotados. Entonces, pues ya estamos en un problema en el que tenemos que cambiar la forma en la que estamos haciendo las cosas, tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo y pues ver de qué forma nos podemos adaptar a eso que está pasando, y además cómo hacemos para pues mitigar este impacto que estamos teniendo como humanidad. El deporte no es la excepción. En los últimos años, disciplinas como el fútbol y el ciclismo han sufrido los embates de eventos meteorológicos extremos. Pero si bien estas actividades figuran entre las víctimas del cambio climático, también son parte del problema. Elisa Apátiga nos explica por qué. El deporte también genera eventos masivos, sobre todo eso. Y entonces, lo que más genera impacto en los eventos deportivos son la transportación, toda esta movilización de las personas, porque pues el deporte, lo maravilloso que tiene el deporte es que mueve masas, entonces pues se mueven muchísimas personas y se tiene documentado, se ha encontrado que la transportación o la movilización a los diferentes lugares es de las principales impactos que tiene el deporte, y también todo el consumo de energía en los estadios. Esa es una de las razones, y también pues la generación de residuos, por ejemplo, que son toneladas. Tan solo en un evento deportivo de 3-4 horas se generan toneladas de residuos, y ahí va una serie de cadenitas, como también el despilfarro de recursos, muchísimo uso de agua. No sé si sabías, pero una cancha de fútbol requiere 52,000 litros de agua para regarse cada día, y entonces, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en una ciudad que estamos viviendo este tema hídrico, bueno, pues sí es de cuestionarse cómo es que estamos regando una cancha con esa cantidad de agua, ¿no? El plugin conlleva un cambio de esta narrativa. Su nombre es una fusión de la palabra sueca ploga, que significa recoger, y de la palabra inglesa jogging, que quiere decir correr. Entonces, el creador de este concepto, que se llama Erik Alström, que es de Suecia, a él se le ocurre, y si le ponemos plugin, entonces de ahí es que él genera la palabra plugin y se empieza
ahora sí que sí, diseminar primero por Europa y ya después por todo el mundo. Plugging significa correr y recoger la basura que encuentras a tu paso. Hay cinco high five, así lo llama Erik Alstrom, que es la generación de residuos que estamos teniendo en el planeta, o sea, a nivel global. Luego, el impacto que está teniendo el sedentarismo en las personas, toda esta inactividad física con la que estamos viviendo, porque en la que preferimos estar viendo la televisión, jugando videojuegos, sobre todo en los niños y adolescentes, y nosotros como adultos que nos las pasamos trabajando encerrados en una computadora. La otra es, él dice que si nosotros como ciudadanos ayudamos a recoger la basura, pues se pueden bajar o minimizar los costos de la gestión de residuos en cada lugar, cada país, porque se invierten millones y millones de dólares en esta gestión. La otra es que la biodiversidad, los animales están comiendo plástico y entonces tenemos muchos casos, tú lo sabes, de animales que están ingiriendo y se están muriendo por este consumo de plástico. Y la otra, el efecto de las ventanas rotas, que si dejamos un lugar sucio y entonces empiezan a llegar como todo este tema de pues se empieza a pintar, se empiezan a juntar banditas y se empieza ya a ver feo y hace que pues descuidemos esa zona que está sucia. Y en países como el nuestro, donde se reportan altos índices de enfermedades metabólicas, el plugging tiene una ventaja extra. Tenemos los primeros lugares a nivel mundial. También somos inactivos físicamente casi el 56% de la población y entonces, bueno, pues esto nos ha generado esta cadenita junto con el sobrepeso y obesidad. Y bueno, la Ciudad de México es de las mayores generadoras de basura a nivel República Mexicana y también a nivel Latinoamérica, y entonces eso nos hace crear esta estructura, estos tres pilares que son para Plugging MX: promover actividad física, fomentar alimentación saludable y sostenible e inspirar educación ambiental. Algunos lugares del mundo ya empiezan a generar datos sobre los beneficios del plugging. Tal es el caso de Portugal. En Portugal, el Grupo de Portugal está haciendo mediciones sobre todo de la actividad física y el impacto que tiene en el tema de salud, en el tema mental también, ¿no? Cómo está ayudando a que este tema de hacer plugging, la satisfacción y además de todo el beneficio físico que está teniendo. Hay un campeonato que se llama World Plugging Championship que está organizado en Italia. Este año se va a llevar a cabo el cuarto y ellos también miden entre kilometraje, altimetría y tiempo de que haces corriendo haciendo el plugging y la cantidad de basura que recoges. Ellos le dan muchísimo valor también al tema de aluminio, las baterías, o sea, el peso, como los residuos más grandes, y entonces sacan el impacto que está teniendo en que al quitar esos residuos de la naturaleza, por ejemplo, o de una zona urbana, cuál es el impacto en emisiones. Entonces ellos calcularon con el evento del año pasado que se recogieron 3 toneladas y un poquito más, que equivale a mitigar 80 vuelos internos en Europa, por ejemplo. En lo que respecta al Plugging MX, también se ha puesto el foco en la cantidad de basura recolectada, pues nuestro país suele encabezar la lista de los que más residuos sólidos generan en América Latina. Entonces lo que hacemos es que también pesamos la basura que recogemos para que la gente visibilice cómo tenemos este problemón de volumen, porque pues el plástico no pesa, pero sí es mucho volumen, y que cuando hablamos de miles de toneladas, pues ni nos los podemos imaginar, pero ellos ven ahí 50 kilos, que les representa mucho, y les explico, por ejemplo, cuánto es un kilo de basura, porque también si les decimos, oye, tú generas 1 kilo de basura diario, no tengo ni idea cuánto es, pero entonces se los mostramos en el costal, en eso que acaban de recoger, y también les impacta que como esa cajota, esos plásticos, o sea, un costal medio lleno es como... Y hacemos también auditorías de marca, es decir, identificamos cuántas botellas de refresco y de agua son, de qué marcas, el empaque de las frituras, de las galletas, de los pastelitos. Y bueno, y así lo pesamos. Desde que empezamos nosotros llevamos 2 toneladas, 80 kilos de basura quitados de la calle,
de los cuales hemos llevado a reciclar 847 kilos de residuos inorgánicos reciclables, ¿no? Investigaciones sugieren que sustituir una parte de la ingesta de carne roja y procesada con verduras, cereales integrales y proteína vegetal puede alargar la vida de las personas. Casi un tercio de las emisiones de gases que calientan a la Tierra guardan un estrecho vínculo con la alimentación humana. Sin embargo, comprender el enlace entre nuestra comida y el cambio climático no siempre es fácil. ¿Por qué algo tan natural como comer está contribuyendo a una catástrofe planetaria? ¿Tendríamos que dejar de alimentarnos para contrarrestar el problema? Hoy intentaremos responder esas preguntas con la ayuda de Antonio Frangiuti, el activista que dirige en México la iniciativa Come Conciencia. Los alimentos de origen animal son los menos amigables con el clima, especialmente la carne roja, los productos lácteos y los camarones cultivados, pues su producción se asocia con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Estos productos que consumimos, los alimentos de origen animal, son de los que más contaminan porque utilizan mucha agua. Y alguien preguntará, ¿cómo es que utilizan mucha agua, no? ¿O cómo más que las plantas? Las plantas hay que regarlas diario. Una vaca pues, podrá tomar un poco de agua. El problema está en que una vaca toma mucha agua por mucho tiempo para producir pues, solo una cantidad muy limitada de alimento. Y las verduras pues crecen y crecen y crecen, y las frutas y las legumbres y demás. Entonces utiliza muchísimo más agua un animal, no solo para tomar, para beber agua, sino porque los animales comen plantas. Nada más que comen mucho más que nosotros. Y otra vez, no es que crezcan ilimitadamente, se queda en una vaca. Y entonces todas esas verduras se fueron para una vaca. Todos esos miles de litros de agua se fueron para una vaca. Veamos esto que nos describe Antonio Frangiuti en números. A nivel mundial, 7 de cada 10 litros de agua dulce que aprovecha el ser humano se destinan a la agricultura. Pero el 80% de lo que se cosecha gracias a esa agua no es para dar de comer a las personas, sino para alimentar a los distintos tipos de ganado. Y no es culpa de la vaca, es nuestro sistema alimentario. Estamos comiendo muchos animales, eso significa muchísimas frutas, verduras, granos y demás, y significa también mucho suelo que hay que usar para sembrar todas estas plantas, y significa mucha agua para que tomen para sembrar sus verduras y demás. Y además, pues todos estos animales que estamos alimentando generan gases por la boca o por atrás. Y entonces estos gases, que son metano, son mucho más contaminantes, tienen un poder para calentar la tierra mucho más grande que el dióxido de carbono. A esa ecuación hay que sumar un tercer gas de efecto invernadero, el óxido nitroso. Comparado con el CO2, este compuesto es 300 veces más potente a la hora de calentar la atmósfera, y su principal fuente son los fertilizantes que usa la agricultura intensiva. Todo lo que está produciendo de contaminación, no solo la vaca o el cerdo o el pollo al tirarse pedos, sino todo lo que produjo la industria para sembrar todo eso, la industria para transportar, para producir todo eso. Es un montón lo que se produce solo para animales. Las cifras vuelven a hablar por sí solas, ya que la cría de ganado es responsable de casi el 15% de las emisiones totales causantes del cambio climático. Esa cantidad supera a los gases liberados por la aviación, los autos y todos los demás transportes juntos. Y sí, pues nos vamos a lo que le estamos dando a comer a los animales, es decir, a comer plantas, estamos quitando toda esa otra parte que estamos produciendo de contaminación, de impacto, de deforestación, de consumo y contaminación de agua, pues lo estamos eliminando. Y pues sí, lo seguimos haciendo un poco para las plantas, pero es mucho menos. Así que la recomendación es, si alguien no quiere dejar de comer carne, no la deje, solo reduce.
Para que quede clara la diferencia, revisemos algunos ejemplos. Producir 1 kilogramo de carne de res libera a la atmósfera 70.6 kilogramos de CO2 equivalente, mientras que cultivar 1 kilogramo de legumbres libera solo 2 kilogramos de CO2 equivalente. Obtener 1000 kilocalorías en forma de mariscos genera 26.1 kilogramos de CO2 equivalente. En cambio, conseguir 1000 kilocalorías a través de una ensalada genera solo 3.3 kilogramos de CO2 equivalente. No conectamos de repente y es que tiene todo el sentido pensar, a ver, resulta que si como más verduras, pues voy a necesitar mucho más campo, voy a necesitar mucho más agua para que se riegue ese campo, entonces va a contaminar más. Si dejo de comer carne, que pues es un trocito, y como verduras que necesitan todos esos recursos, pues entonces la verdad es que no va a ser sostenible, pero sí es sostenible por esto que te comentaba al principio, que no somos conscientes de todo lo que necesita un animal para crecer, ya sea 6 meses o 2 años de estarse alimentando. Son 6 meses o 2 años de estar alimentando un ser que va a producir 350 kilos una vaca, ¿no? O un pollito, o lo que sea, o sea, es muy poquito lo que producen para todo lo que les damos. Por eso no es de extrañar que una de las acciones climáticas más efectivas que podemos emprender como individuos sea ajustar nuestra dieta. ¿Qué puedo hacer? Comer más verduras, es simple, comer más verduras y menos carne. Aumenta los vegetales, te lo dicen las universidades más importantes del mundo, te lo dice la ONU, te lo dice ya el gobierno mexicano, no sé si sepas, Iván, que existen desde 2023 las nuevas guías de alimentación sostenible en México, accesible y sostenible, y pues nos hablan justo de que hay que reducir por nuestra salud y por el planeta, así que por todos lados nos lo están diciendo, y si alguien es escéptico, se entiende, es muy rico el tocino, es muy rico el pollo, es muy rico todo, pero está haciendo mucho daño a la salud y al planeta, así que solo es reducir. El objetivo de la organización Comer Conciencia es precisamente impulsar ese cambio. Te platico, yo soy vegano desde hace más de 20 años, 25 años por ahí, y lo hacía por los animales, pero no encontraba yo un sustento muy claro, sobre todo en español, de algo que nos dijera en ciencia por qué era importante, es decir, sí por los animales, sí muy bien, pero pues sí, ¿qué tal que nos morimos de anemia, no? Entonces, bueno, ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dice la ciencia? Y bueno, uno encuentra muchísima información sobre que no solo es posible, sino es positivo el hacer este cambio. No digo hacer veganos, estoy hablando de reducir, de consumir menos productos de origen animal. Y entonces creamos esta organización Come Conciencia, que al mismo tiempo suena a comer conciencia, es decir, ser conscientes de lo que comemos, pero a través de la ciencia. Gracias por habernos acompañado en Reporte Climático. Este es el espacio del noticiero científico y cultural iberoamericano enfocado en periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo. Hasta la próxima.